Solo quería empezar de nuevo, de preferencia, bien lejos de exnovios idiotas, edificios de lujo y CEOs mandones. Pero el destino y un cactus obstinado tenían otros planes. Sofía llegó a Clearwater cargando equipaje emocional, un perro roncador y cero paciencia para hombres que creen que pueden controlar todo. Matteo Bernardi, acostumbrado a mandar hasta en el pronóstico del tiempo, descubrió que no todos los huracanes vienen del mar. Algunos usan botas de colores y sonríen mientras destruyen su vida perfecta. Spoiler: esto es solo el comienzo del desastre más irresistible de su vida. El sol de Clearwater resplandecía sobre las aguas cristalinas del Mediterráneo cuando Sofía Márquez descendió del taxi con una maleta desgastada en una mano y una maceta con un pequeño cactus en la otra. Rufus, su perro mayor de raza indefinida, se sacudió perezosamente antes de mirar con desconfianza el elegante edificio frente a ellos. «Vamos, Rufus. Es nuestro nuevo comienzo», murmuró Sofía, ajustando sus gafas de sol sobre sus ojos azules, mientras las suaves brisas marinas jugaban con sus ondulados cabellos dorados. Sus botas turquesas con diseños florales contrastaban alegremente con el mármol inmaculado de la entrada, como un recordatorio colorido de su personalidad vibrante. A sus 28 años, Sofía nunca había imaginado regresar a Clearwater, la ciudad italiana donde había pasado los primeros 10 años de su vida. Pero tras descubrir a su novio Ian besando apasionadamente a su supuesta mejor amiga en su propio apartamento en San Francisco, cualquier lugar parecía mejor que seguir allí, especialmente uno tan hermoso como Clearwater. El portero del lujoso edificio la examinó con una mezcla de curiosidad y recelo cuando se acercó al mostrador. «Buenos días, vengo a ver al señor Marco Bernardi», anunció con una sonrisa radiante, mientras Rufus olfateaba descaradamente los zapatos lustrados del hombre. «¿Tiene cita, señorita?», preguntó el portero con acento marcadamente italiano, tratando de mantener la compostura mientras Rufus comenzaba a mordisquear distraídamente los cordones de sus zapatos. «Rufus, compórtate», reprendió Sofía tirando suavemente de la correa. «No exactamente, pero él me está esperando. Soy Sofía Márquez, hija de Elena Márquez». El rostro del portero se iluminó al instante. «Ah, la pequeña Sofía. El señor Bernardi ha dejado instrucciones específicas. Por favor, suba al penthouse». Mientras el ascensor subía, Sofía intentaba calmar los nervios que revoloteaban en su estómago. Marco Bernardi había sido el mejor amigo de su padre, y cuando ella le escribió desesperada buscando consejos sobre dónde comenzar de nuevo, su respuesta había sido inmediata. «Ven a Clearwater, querida. La casa de los Márquez siempre será tu hogar. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Las puertas del ascensor se abrieron directamente en un elegante vestíbulo de mármol. Un hombre mayor de cabello plateado y ojos cálidos la recibió con los brazos abiertos. «Sofía, tesoro, mírate, eres el vivo retrato de Elena». Marco la abrazó con fuerza, ignorando completamente la presencia de Rufus, quien ya había comenzado a olfatear un jarrón que parecía extremadamente costoso. «Tío Marco, gracias por recibirme con tan poca antelación», respondió Sofía, emocionada al reconocer el familiar aroma a limón y tabaco suave que siempre había asociado con Marco. «Tonterías. Esta siempre será tu casa», declaró Marco, guiándola hacia un espacioso salón con ventanales que ofrecían una vista panorámica del mar. «Sin embargo, hay un pequeño cambio de planes». Sofía levantó una ceja mientras dejaba su maleta y colocaba cuidadosamente su cactus sobre una mesa auxiliar. «¿Cambio de planes? Verás, mi médico me ha ordenado reposo absoluto durante 3 semanas. Problemas del corazón, nada grave», añadió rápidamente al ver la preocupación en el rostro de Sofía. «Pero debo partir esta misma tarde hacia una clínica en Suiza para unos tratamientos». «Oh, entiendo», murmuró Sofía, tratando de disimular su decepción. «¿Puedo buscar un hotel mientras...?» «Absolutamente no», interrumpió Marco con firmeza. «Ya lo he arreglado todo. Te quedarás con mi nieto, Mateo». Casi, como si hubiera sido invocado por la mención de su nombre,
Las puertas del ascensor se abrieron nuevamente. Sofía se giró y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Un hombre alto, impecablemente vestido con un traje oscuro hecho a medida, caminó hacia ellos con la gracia contenida de un depredador. Su rostro cincelado, con mandíbula marcada y una barba perfectamente recortada, parecía esculpido por algún artista renacentista obsesionado con la perfección masculina. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Sofía, ojos castaños tan intensos que parecían casi dorados bajo la luz de la tarde, fríos y analíticos, mientras la estudiaban de arriba a abajo, deteniéndose un breve instante en sus llamativas botas coloridas con una mezcla de confusión y algo parecido al disgusto. «No, ¿me llamaste con urgencia para esto?», preguntó con voz profunda, su acento italiano enriqueciendo cada sílaba del perfecto inglés que hablaba. Marco sonrió ampliamente, ignorando el tono irritado. «Mateo, te presento a Sofía Márquez, la hija de mi querido amigo Alessandro. Sofía, este es mi nieto, Matteo Bernardi». Mateo la estudió con una mirada que parecía catalogar cada detalle, desde sus botas desgastadas hasta su cabello ligeramente despeinado. Sus labios se curvaron en una sonrisa tensa que no alcanzó sus ojos. «Encantado», dijo secamente, extendiendo una mano. Antes de que Sofía pudiera responder, Rufus decidió que era el momento perfecto para hacer acto de presencia, corriendo entre las piernas de Mateo y casi haciéndolo perder el equilibrio. «¡Rufus!», exclamó Sofía, mortificada. La mirada de incredulidad pura en el rostro de Mateo, mientras intentaba mantener la compostura, con Rufus ahora olfateando enérgicamente sus impecables zapatos italianos, hizo que algo dentro de Sofía se agitara. Era una mezcla de vergüenza, diversión y un extraño cosquilleo que no supo identificar. «Y ese», suspiró Marco con una sonrisa traviesa, «es Rufus, el otro invitado que estará bajo tu cuidado, Mateo». «¿Mi cuidado?». La voz de Mateo bajó una octava, cargada de sospecha. Sus ojos se movieron de Marco a Sofía y finalmente a Rufus, quien ahora se había sentado sobre sus lustrosos zapatos con aire de satisfacción canina. Por primera vez desde que descubrió la traición de Ian, Sofía sintió una sonrisa genuina formarse en sus labios ante la expresión horrorizada de Matteo Bernardi. Quizás, después de todo, Clearwater sería exactamente la aventura que necesitaba. «Absolutamente no». La voz de Mateo resonó en el ático mientras caminaba de un lado a otro, sus zapatos italianos marcando un ritmo furioso sobre el mármol. «No. Esto es ridículo. Tengo la agenda completa para las próximas semanas. No puedo hacerme cargo de ¿Una qué exactamente?». Sofía levantó una ceja, acariciando distraídamente a Rufus, quien ahora descansaba cómodamente en un sofá de cuero que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía. Mateo la miró, como si acabara de notar su presencia. Sus ojos dorados se entrecerraron peligrosamente. «Una desconocida y su mascota», completó, pronunciando la última palabra como si fuera una enfermedad contagiosa. Marco Bernardi se rió, palmeando el hombro de su nieto con evidente diversión. «Sofía no es una desconocida, Mateo. Es la hija de Alessandro Márquez, mi socio más leal. Prácticamente la vi crecer». «Hace 18 años», puntualizó Mateo. «Puedo buscar un hotel», intervino Sofía, aunque la idea de gastar sus escasos ahorros en alojamiento no era precisamente atractiva. «De verdad, no quiero causar molestias». «¡Qué disparate!», exclamó Marco. «Mateo tiene un apartamento enorme con 3 habitaciones vacías. Y además», el anciano bajó la voz conspiratoriamente, aunque lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, «le vendría bien algo de compañía que lo obligue a despegarse de esos contratos de vez en cuando». Sofía observó cómo la mandíbula de Mateo se tensaba, un músculo palpitando visiblemente en su mejilla. Por un momento, sintió una punzada de compasión. Estaba claro que el hombre valoraba su privacidad tanto como su impecable apariencia. «Mira», dijo dirigiéndose a Mateo, «prometo ser invisible, ni siquiera notarás que estamos allí». En ese preciso instante, como para desmentir sus palabras, Rufus decidió desperezarse y en el proceso
Tiró al suelo un jarrón decorativo que se hizo añicos contra el mármol. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. «Lo pagaré», murmuró Sofía, sintiendo que sus mejillas ardían. Marco estalló en carcajadas. «Ese jarrón horrible, un regalo de la exnovia de Mateo. Le has hecho un favor, querida». La mirada fulminante que Mateo dirigió a su abuelo podría haber congelado el Mediterráneo entero. «Será solo por unas semanas», continuó Marco, ignorando olímpicamente la evidente irritación de su nieto, «hasta que Sofía encuentre su propio lugar». Mateo exhaló lentamente, pasando una mano por su cabello perfectamente peinado, desacomodándolo ligeramente. El gesto, tan humano y vulnerable, contrastaba con su apariencia impecable, y Sofía se sorprendió a sí misma siguiendo el movimiento con más interés del que debería. «Bien», cedió finalmente Mateo, su tono dejando claro que estaba todo menos complacido. «Pero tengo reglas». «Por supuesto que las tienes», murmuró Sofía, ganándose otra mirada afilada. «Regla número 1. El perro no se sube a los muebles». Sofía miró significativamente a Rufus, quien ahora se había apropiado completamente del sofá de cuero. «Regla número 2, continuó Mateo, ignorándola. «No se cocina después de las 8 de la noche. Los olores perturban mi sueño». «Los olores perturban tu...» Sofía se interrumpió, mordiéndose la lengua. No estaba en posición de discutir. Regla número 3. Respeto absoluto a mi espacio de trabajo. No entras a mi estudio bajo ninguna circunstancia. ¿Algo más, Su Majestad? La pregunta escapó de los labios de Sofía antes de que pudiera detenerla. Para su sorpresa, los labios de Mateo se curvaron ligeramente en lo que casi parecía una sonrisa genuina, aunque desapareció tan rápido que Sofía pensó haberlo imaginado. «Por ahora es suficiente», respondió con un tono que sugería que la lista completa podría llenar un libro entero. 2 horas más tarde, tras una emotiva despedida con Marco, Sofía se encontró en el ascensor junto a Mateo, subiendo hacia el ático que sería su hogar temporal. El silencio entre ellos era tan espeso que casi ocupaba espacio físico en el ascensor. «Tu abuelo es encantador», comentó Sofía, tratando de aligerar el ambiente mientras sostenía firmemente a Rufus con una mano y su preciado cactus con la otra. Mateo la miró de reojo. «Es manipulador y lo sabe perfectamente». «La mejor combinación», sonrió Sofía. «Me recuerda a mi padre». Algo en la expresión de Mateo cambió sutilmente ante la mención del padre de Sofía. «Alessandro era un buen hombre», dijo con voz más suave. «Lamento su pérdida». El comentario tomó a Sofía por sorpresa. «Gracias», respondió, sintiendo un nudo en la garganta. «Fue hace 7 años, pero aún duele». Mateo asintió sin añadir nada más. Pero el silencio que siguió fue marginalmente menos incómodo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en el ático, Sofía no pudo evitar jadear. El apartamento era espectacular, techos altos, enormes ventanales que enmarcaban una vista impresionante del mar y una decoración minimalista pero elegante que gritaba diseñador de interiores con presupuesto ilimitado. «Es... ¡wow!», murmuró, girando lentamente para tomar todo. «Tu habitación está por aquí», indicó Mateo, caminando por un pasillo. Baño privado, vestidor y todas las comodidades básicas. Lo que Mateo llamaba básicas incluía una cama king size, un televisor que parecía sacado de un cine y un baño de mármol más grande que todo el apartamento que Sofía había compartido con Ian. «Gracias», dijo sinceramente. «Es muy generoso de tu parte». Mateo se encogió de hombros. «Órdenes del abuelo». Antes de que Sofía pudiera responder, Rufus decidió explorar su nuevo territorio, soltándose de la correa y corriendo frenéticamente por todo el apartamento. «Rufus, no», exclamó Sofía, corriendo tras él. Lo que siguió fue una persecución digna de una comedia, con Sofía tropezando con muebles caros y Mateo observando con una mezcla de horror y fascinación. Cuando finalmente logró atrapar a Rufus, este ya había dejado su huella, literalmente, en una alfombra que parecía persa y probablemente costaba más que 1 año de alquiler en San Francisco. «Lo siento mucho», jadeó Sofía, sosteniendo firmemente a un Rufus
que parecía extraordinariamente satisfecho consigo mismo. Para su eterno asombro, Mateo no explotó. En cambio, exhaló lentamente, pellizcando el puente de su nariz, como contando internamente hasta 10, o quizás 1000. «Voy a trabajar a mi estudio», anunció con voz controlada. «La señora Rossi viene a limpiar mañana. Ella se encargará». Cuando Mateo se dio la vuelta para irse, Sofía notó que su cactus había terminado de alguna manera en las manos del italiano durante la confusión. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y lo reclamó, rozando accidentalmente sus dedos contra los de él en el proceso. Fue como un chispazo eléctrico, tan inesperado que ambos retrocedieron ligeramente. «Es importante para mí», explicó torpemente, abrazando la pequeña maceta contra su pecho. «Me lo regaló mi padre antes de morir». Mateo la miró fijamente por un momento, sus ojos dorados insondables. Por un instante, Sofía creyó ver algo parecido a la comprensión atravesar su rostro, pero fue tan fugaz que probablemente lo había imaginado. «Entiendo», respondió simplemente, y por alguna razón Sofía le creyó. «Cenamos a las 7, no llegues tarde». Con eso, Mateo desapareció por un pasillo, dejando a Sofía con un cactus, un perro travieso, y la inquietante sensación de que su vida acababa de complicarse de maneras que nunca hubiera podido imaginar. La primera mañana de Sofía, en el ático de Mateo, comenzó con un sobresalto. A las 6 en punto, un ruido metálico la arrancó de un sueño profundo, haciéndola incorporarse de golpe. Rufus, acurrucado ilegalmente a sus pies sobre las sábanas de algodón egipcio, apenas levantó una oreja antes de volver a roncar. «¡Qué demonios!», murmuró, frotándose los ojos mientras intentaba orientarse. Tras calzarse unas pantuflas, Sofía siguió el sonido hasta la cocina, donde encontró a Mateo completamente vestido con ropa deportiva de marca, preparando algo en una licuadora industrial que sonaba como un avión despegando. «Buenos días», saludó él, apagando la máquina. Sus ojos recorrieron brevemente la figura de Sofía, desde su cabello despeinado hasta su pijama de dinosaurios, deteniéndose un segundo de más en sus piernas desnudas antes de volver a su batido verde. «Son las 6 de la mañana», protestó ella, mirando el reloj de pared. «En realidad son las 6:04», corrigió Mateo, vertiendo el contenido de la licuadora en un vaso alto. «Mi rutina comienza a las 5. Ya he corrido 10 kilómetros». Sofía parpadeó, procesando la información. «¿Haces esto todos los días?» «Por supuesto». La expresión de Mateo sugería que cualquier otra opción sería impensable. «La disciplina es la base del éxito». Yo pensaba que era el café», murmuró Sofía, dirigiéndose directamente hacia la cafetera de aspecto profesional que dominaba un rincón de la cocina. «Segunda repisa a la izquierda», indicó Mateo, observándola con curiosidad. «¿Siempre te levantas tan expresiva?» Sofía se detuvo a medio bostezo, consciente de repente de su aspecto. «No todos tenemos la capacidad de lucir como recién salidos de una revista a las 6 de la mañana, señor Perfección». Para su sorpresa, las comisuras de los labios de Mateo se curvaron ligeramente hacia arriba. «Tuche». Mientras Sofía preparaba su café, un silencio extrañamente cómodo se instaló entre ellos. Mateo bebía su batido verde con eficiencia metódica, comprobando simultáneamente correos en su teléfono. «¿Planes para hoy?», preguntó finalmente él, sin levantar la vista de la pantalla. Sofía, que ya había dado el primer sorbo reparador a su café, se encogió de hombros. «Explorar la ciudad, buscar trabajo, lo básico cuando reinventas tu vida después de encontrar a tu novio besándose con tu mejor amiga». Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Mateo levantó la vista, genuinamente sorprendido. «Lo siento», dijo ella rápidamente. «Demasiada información para el desayuno». «No», respondió él, dejando su teléfono sobre la encimera. «Es comprensible tu necesidad de un nuevo comienzo». Había algo en su tono, una nota de empatía quizás, que hizo que Sofía lo mirara con más atención. ¿Era posible que bajo esa fachada perfectamente compuesta hubiera un ser humano después de todo? El momento se rompió cuando Rufus entró trotando a la cocina, dirigiéndose directamente hacia los zapatos deportivos de Mateo
y olfateándolos con entusiasmo. Rufus no, advirtió Sofía, pero era demasiado tarde. El perro ya había decidido que las zapatillas de running de marca eran su nuevo juguete favorito y salió corriendo con una de ellas. Lo que siguió fue una persecución digna de una comedia clásica. Mateo, con su dignidad olvidada, corría tras Rufus mientras Sofía intentaba interceptar al perro desde otro ángulo. Finalmente, acorralaron a Rufus en el balcón, donde sostenía la zapatilla como un trofeo de guerra. «Dame eso, bestia peluda», exigió Mateo, intentando parecer intimidante mientras estaba agachado en una posición ridícula. Rufus ladeó la cabeza, considerando la orden, y después miró a Sofía como buscando su aprobación. «Rufus, suelta el zapato del señor Mandón», ordenó ella, conteniendo una sonrisa. Para asombro de ambos, el perro obedeció inmediatamente, dejando caer la zapatilla a los pies de Mateo y sentándose con aire inocente. «¿Señor Mandón?», repitió Mateo recogiendo su zapatilla ahora babeada. Sofía se encogió de hombros sin una pizca de remordimiento. «Si el zapato encaja». Contra todo pronóstico, una risa corta y genuina escapó de los labios de Mateo. El sonido, tan inesperado como agradable, sorprendió incluso al propio Mateo, que rápidamente recuperó su compostura. «Tengo una reunión importante», anunció, consultando su reloj. «Hay una lista de contactos útiles en la nevera. El supermercado entrega a domicilio. Y por favor», lanzó una mirada significativa a Rufus, «mantén a tu perro alejado de mis zapatos». Cuando Mateo desapareció por el pasillo, Sofía se quedó contemplando su taza de café, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Había hecho reír al imperturbable Matteo Bernardi? «Creo que le gustas», le dijo a Rufus, quien meneó la cola como confirmando su teoría. 30 minutos después, Sofía estaba preparada para enfrentar el día cuando escuchó el timbre del apartamento. Al abrir, se encontró con una mujer mayor de aspecto severo que la miró de arriba abajo con evidente desaprobación. «¿Señora Rossi?», adivinó Sofía, recordando la mención de Mateo. «Sí. ¿Y usted es?», preguntó la mujer con marcado acento italiano. «Sofía Márquez, amiga de la familia», explicó haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Estoy quedándome aquí por unas semanas». La mujer entró, examinando el apartamento con ojo crítico. Cuando vio las huellas de Rufus en la alfombra persa, sus cejas casi alcanzaron el nacimiento de su cabello. «¡Dios mío! ¿Qué le ha pasado a la alfombra del señor Bernardi?» «Un pequeño accidente», sonrió Sofía nerviosamente. «Mi perro, Rufus». Como invocado, Rufus apareció meneando la cola alegremente y llevando algo en la boca. Algo que parecía sospechosamente a una corbata de seda. «Rufus», exclamó Sofía horrorizada, reconociendo la prenda como una que había visto a Mateo usar el día anterior. La señora Rossi murmuró algo en italiano que sonaba como una oración por su alma, y Sofía supo que su estancia con el señor Mandón acababa de complicarse considerablemente. El edificio de Bernardi Emprendimientos se alzaba imponente en el centro financiero de Clearwater, sus 30 pisos de cristal y acero reflejando el azul del mar Mediterráneo. Como CEO, Mateo ocupaba la planta superior, un espacio minimalista y elegante donde cada objeto tenía un propósito específico y una ubicación exacta. O al menos así había sido hasta esa mañana. «Señor Bernardi, hay un problema», anunció su asistente, Paolo, con una expresión que sugería que problema era un eufemismo para catástrofe inminente. Mateo levantó la vista de los contratos que revisaba. «¿Qué tipo de problema?». Paolo tragó saliva. «En recepción. Hay una mujer con un perro y un cactus. Insiste en verlo». Mateo cerró los ojos un momento, contando mentalmente hasta 10. «Sofía Márquez». «Exactamente», confirmó Paolo. «Dice que es urgente». Con un suspiro que contenía toda la resignación del mundo, Mateo dejó su bolígrafo Montblanc sobre la mesa. «Hazla pasar». Segundos después, un torbellino de energía rubia irrumpió en su oficina. Sofía vestía un vestido veraniego con estampado floral que contrastaba dramáticamente con la estética sobria del lugar. En una mano sostenía la correa de Rufus, en la otra su eterno cactus. «Mateo, lo siento mucho,
Pero es una emergencia, exclamó, su rostro una mezcla de arrepentimiento y ansiedad. ¿Qué clase de emergencia requiere traer un perro y una planta a mi oficina?, preguntó él, manteniéndose deliberadamente detrás de su escritorio como si fuera un escudo. Bueno, Sofía se mordió el labio inferior, un gesto que inexplicablemente atrajo la atención de Mateo más de lo que debería. La señora Rossi encontró a Rufus masticando una de tus corbatas, la de seda azul. Mateo parpadeó. ¿Viniste hasta aquí para decirme eso? No exactamente, continuó ella retorciéndose un mechón de cabello entre los dedos. Después de la corbata, hubo un incidente con tus zapatos italianos, los marrones. Miss Ferragamo, murmuró Mateo sintiendo un dolor físico ante la imagen mental. Exacto. Y luego, cuando intenté sacarlo al balcón para que se calmara, derribó ese jarrón que parece muy, muy caro. El jarrón Ming, de la dinastía Ming. Mateo se pellizcó el puente de la nariz, respirando profundamente. ¿Era realmente antiguo?, preguntó Sofía, horrorizada. 300 años, respondió él secamente. Dios mío, exclamó ella, en un italiano sorprendentemente auténtico. Lo compensaré, te lo juro. Trabajaré, ahorraré, aunque me tome décadas. Había algo tan genuinamente angustiado en su expresión que Mateo sintió su irritación disminuir ligeramente. El jarrón estaba asegurado, concedió finalmente. Pero eso no explica por qué estás aquí en lugar de conteniendo a esa máquina de destrucción que llamas mascota. Ese es el problema, explicó Sofía, acercándose y bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. La señora Rossi nos echó, literalmente. Cerró la puerta y dijo que no volveríamos a entrar hasta que tú llegaras a casa. Mateo casi podía imaginarlo. La señora Rossi, que había trabajado para la familia Bernardi desde que él era un niño, tenía una voluntad de hierro y un sentido del orden que rivalizaba con el suyo propio. ¿Y por qué traer el cactus?, preguntó, señalando la pequeña planta que Sofía aún sostenía protectoramente. Un ligero rubor tiñó sus mejillas. Nunca lo dejo solo. Es como mi amuleto de la suerte. Algo en el modo en que abrazaba la planta, un gesto tan inocente y vulnerable, hizo que algo se removiera en el pecho de Mateo. Puedes quedarte en la sala de conferencias hasta que termine mi día, concedió, sorprendiéndose a sí mismo. Pero mantén a Rufus bajo control. El rostro de Sofía se iluminó con una sonrisa tan brillante que Mateo tuvo que apartar la mirada, repentinamente incómodo. Gracias. Te prometo que no notarás que estamos aquí. Pero por supuesto, eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras Mateo intentaba concentrarse en una videoconferencia crucial con inversores japoneses, el sonido de risas provenientes de la sala de conferencias atravesaba las paredes. Aparentemente, Sofía había hecho amistad con todo el departamento de marketing en tiempo récord. ¿Hay algún problema, Bernardi-san?, preguntó uno de los inversores cuando Mateo se distrajo por tercera vez. Ninguno, respondió tensamente. Continuemos. La reunión casi había terminado cuando la puerta de su oficina se abrió de golpe y Rufus entró corriendo, seguido por una Sofía que susurraba urgentes llamadas que el perro ignoraba olímpicamente. Los inversores japoneses, visibles en la pantalla gigante de la pared, observaron con expresiones imperturbables cómo Rufus se dirigía directamente a Mateo, colocando su cabeza peluda sobre el regazo del CEO. Mis disculpas, balbuceó Mateo completamente descolocado mientras intentaba mantener la compostura profesional con un perro babeando sobre sus pantalones de diseñador. Para su sorpresa, el más anciano de los inversores sonrió levemente. Bernardi-san, no sabíamos que era usted amante de los perros. Esto habla bien de su carácter. Sofía, quien estaba intentando escabullirse con Rufus, se congeló en el acto, mirando entre Mateo y la pantalla con los ojos muy abiertos. Mateo, captando la oportunidad inesperada, colocó una mano sobre la cabeza de Rufus, con lo que esperaba pareciera naturalidad. Mi compañero leal, improvisó, lanzando una mirada significativa a Sofía que prometía represalias futuras. Los japoneses parecieron complacidos y para el final de la llamada el acuerdo estaba prácticamente cerrado, con los inversores mencionando la humanidad refrescante
de Bernardi Emprendimientos. Cuando la pantalla se apagó, Mateo exhaló lentamente, aflojando su corbata mientras miraba a Sofía, quien seguía en la puerta con expresión culpable. Lo sé, se adelantó ella, levantando las manos en señal de rendición. Estamos fuera de control y arruiné tu reunión y... Acabas de ayudarme a cerrar un trato de 50 millones de euros, interrumpió Mateo, su voz teñida de incredulidad. Sofía parpadeó confundida. ¿Qué? Los japoneses, explicó él señalando la pantalla ahora vacía. Llevaba meses intentando convencerlos. Aparentemente les gusta que los CEOs tengan mascotas. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Sofía. Entonces, ¿no estás enojado? Mateo se sorprendió a sí mismo devolviéndole la sonrisa, un gesto tan poco habitual en él que casi sintió los músculos de su cara protestar. Digamos que el jarrón Ming está olvidado. Mientras recogían sus cosas para regresar al apartamento, con Paolo mirándolos con curiosidad mal disimulada, Mateo se dio cuenta de que, por primera vez en años, había tenido un día completamente impredecible, y lo más perturbador era que no le había desagradado tanto como debería. Una semana después del incidente en la oficina, Sofía comenzaba a establecer una rutina en su nueva vida temporal. Había conseguido un trabajo a medio tiempo en una librería cerca del puerto, lo suficientemente flexible para continuar su búsqueda de apartamento mientras ganaba algo de dinero. Esa tarde, regresó al ático cargando bolsas del supermercado. Para su sorpresa, encontró a Mateo en la cocina revisando documentos esparcidos sobre la isla central. «Llegas temprano», comentó ella, dejando las bolsas sobre el mostrador. El reloj apenas marcaba las 6, cuando normalmente Mateo no aparecía hasta las 8. Él levantó la vista, su expresión indescifrable. «Cancelaron mi última reunión». Sofía asintió, comenzando a desempacar los ingredientes. Tomates, albahaca fresca, ajo, pasta. Su mente ya anticipaba la cena. «¿Cocinas?», preguntó Mateo, observando con curiosidad cómo organizaba metódicamente los ingredientes. «Mi padre era italiano, ¿recuerdas?», sonrió ella. «Algunas tradiciones no se olvidan». Por primera vez Mateo apartó completamente los documentos, fijando su atención en ella. «¿Qué preparas?». «Pasta al pomodoro», respondió, sacando una olla. «Simple, pero reconfortante». «La favorita de mi madre», murmuró él, casi para sí mismo. Sofía levantó una ceja, sorprendida por este fragmento personal. «¿Te gustaría probarla?». «Siempre hago demasiada». Mateo pareció considerar la oferta, como si evaluara los pros y contras de esta desviación de su rutina. «De acuerdo», aceptó finalmente. Mientras Sofía cocinaba, Mateo permaneció en la cocina, primero en silencio revisando sus documentos, luego gradualmente participando en una conversación casual. Le contó sobre su día en la librería, sobre una clienta excéntrica que buscaba un libro específico de astrología para su gato, y para su deleite, logró arrancarle una risa genuina. «¿Vino?», ofreció él, abriendo una bodega empotrada que Sofía no había notado antes. «Por supuesto». Mateo seleccionó una botella con la misma precisión con que hacía todo. «Chianti 2015, perfecto para pasta al pomodoro». «Impresionante», comentó Sofía. «¿Eres así de meticuloso con todo?». «La excelencia está en los detalles», respondió simplemente. Cuando finalmente se sentaron a cenar, Sofía observó nerviosamente mientras Mateo probaba el primer bocado. Su expresión se transformó inmediatamente, sorpresa evidente en sus ojos dorados. «Esto es», comenzó buscando las palabras. «¿Terrible? ¿Mediocre? ¿Un insulto a tus refinados paladares italianos?», bromeó ella. «Extraordinario», completó él, tomando otro bocado. «Sabe como los domingos en casa de mi nonna». El cumplido, tan inesperado como genuino, provocó un extraño calor en el pecho de Sofía. «Gracias». La cena transcurrió con una facilidad que ninguno de los dos había anticipado. El vino aflojó las reservas habituales de Mateo, revelando destellos del hombre debajo de la fachada perfecta. Su pasión por la arquitectura, su afición secreta por las novelas de misterio, su frustración con inversionistas que no compartían su visión. «¿Por qué Clearwater?», preguntó él sirviendo los últimos restos del vino. «Podrías haber ido a cualquier lugar después de lo que pasó en San Francisco».
Sofía contempló su copa, considerando la pregunta. Viví aquí hasta los 10 años. Cuando todo se derrumbó con Ian, recordé lo feliz que fui en este lugar. ¿Qué pasó exactamente? La pregunta surgió suave, carente de la brusquedad habitual de Mateo. Lo clásico, suspiró ella. Llegué temprano a casa y encontré a mi novio besando apasionadamente a mi supuesta mejor amiga en nuestro sofá. Mateo frunció el ceño. Un imbécil. Definitivamente, rió Sofía, aunque sin verdadera alegría. Lo peor fue que llevábamos 3 años juntos. Creí que era el indicado. Algunas personas no reconocen lo que tienen hasta que lo pierden, comentó Mateo, sus ojos fijos en ella con una intensidad perturbadora. El aire entre ellos cambió, cargándose con algo indefinible. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente repentinamente de lo cerca que estaban sus manos sobre la mesa. El momento fue interrumpido por Rufus, quien entró trotando a la cocina y apoyó su cabeza directamente sobre la rodilla de Mateo, como si fueran viejos amigos. «Parece que has conquistado a mi perro», observó Sofía, agradecida por la distracción. Para su sorpresa, Mateo rascó automáticamente detrás de las orejas de Rufus, un gesto que parecía completamente natural. «Tenemos un acuerdo. Él no mastica mis zapatos y yo le permito existir». Sofía rió, encantada por este lado más relajado de su anfitrión. Cuando sus miradas se encontraron sobre la mesa, algo silencioso pero significativo pasó entre ellos. Un reconocimiento mutuo de que algo fundamental había cambiado en su dinámica. Ninguno de los dos estaba listo para nombrarlo todavía. La mañana de sábado amaneció perfecta en Clearwater, con un cielo despejado y una brisa marina que aliviaba el calor estival. Sofía había decidido explorar el mercado local, un laberinto de puestos coloridos donde los vendedores ofrecían desde pescado fresco hasta artesanías tradicionales italianas. ¿Esa es otra bota colorida que añades a tu colección?, preguntó Mateo, sorprendiéndola al aparecer en la cocina mientras ella desayunaba. Sofía miró las botas moradas que acababa de comprar en una tienda cercana. «Mi debilidad», admitió con una sonrisa. «¿Quieres acompañarme al mercado?» La invitación surgió espontáneamente, sorprendiéndola incluso a ella misma. Más sorprendente fue que Mateo, tras una breve vacilación, aceptó. «Dame 10 minutos», dijo, desapareciendo en su habitación. Exactamente 10 minutos después, emergió vistiendo un atuendo casual que de alguna manera seguía pareciendo sacado de una revista de moda. Jeans oscuros perfectamente cortados y una camisa azul de lino que resaltaba el tono dorado de sus ojos. El mercado bullía de actividad cuando llegaron. Sofía se movía entre los puestos con entusiasmo infantil, deteniéndose para probar aceitunas, acariciar telas o admirar cerámicas pintadas a mano. Mateo la seguía con pasos más medidos, observándola con una expresión que oscilaba entre diversión y algo más complejo. «Matteo Bernardi», una voz profunda interrumpió su exploración. «¿Es este un espejismo o realmente estás en público en fin de semana?» Un hombre alto y atractivo se acercó, su sonrisa brillante contrastando con la expresión repentinamente tensa de Mateo. Vestía con elegancia casual y emanaba un carisma natural que atrajo miradas femeninas a su paso. «Gabriel», saludó Mateo secamente. «¡Qué sorpresa!» «La sorpresa es toda mía», respondió Gabriel, fijando inmediatamente su atención en Sofía. «Y veo que no estás solo». Mateo tensó la mandíbula visiblemente. «Sofía Márquez, Gabriel Rossi, mi socio y...» Una pausa infinitesimal. «Amigo de la infancia». «Encantado», sonrió Gabriel, tomando la mano de Sofía y besándola con galantería exagerada. Mateo nunca mencionó tener una amiga tan encantadora. «Soy relativamente nueva», explicó Sofía, sintiendo inexplicablemente la necesidad de aclarar la situación. «Me estoy quedando temporalmente en su apartamento. Soy amiga de la familia». Los ojos de Gabriel se iluminaron con interés evidente. «En serio, fascinante». «No tan fascinante», interrumpió Mateo su tono cortante. «Sofía busca su propio lugar». «¿De verdad?» Gabriel mantuvo sus ojos fijos en Sofía. «Qué casualidad. Acabo de renovar mi casa de huéspedes, vista al mar totalmente privada. Sería perfecta para ti». Mateo dio un paso imperceptible hacia adelante,
colocándose ligeramente entre Sofía y Gabriel. No creo que sea lo que busca. ¿No debería decidir ella? Gabriel arqueó una ceja con diversión apenas contenida. La tensión entre ambos hombres era tan palpable que casi podía cortarse con cuchillo. Sofía alternó la mirada entre ellos, confundida por la intensidad de su intercambio. «Es muy amable», intervino diplomáticamente, «pero estoy considerando algo más céntrico». Gabriel asintió sin dejar de sonreír. «Mi oferta sigue en pie. De hecho, organizo una pequeña recepción esta noche. Deberías venir», miró a Mateo con expresión inocente. Ambos, por supuesto. Antes de que Mateo pudiera declinar, Sofía asintió. «Suena encantador». «Perfecto». Gabriel le entregó una tarjeta. «A las 8. Vista casual elegante». Cuando Gabriel se alejó, Sofía notó que Mateo parecía físicamente rígido, su expresión cerrada como una fortaleza. «No tienes que ir si no quieres», ofreció, mientras continuaban caminando por el mercado. «¿Y dejarte sola con Gabriel?» La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Inmediatamente, una sombra de incomodidad cruzó su rostro. «Es decir, no conoces a estas personas y...» «Mateo Bernardi», interrumpió Sofía, deteniéndose para mirarlo directamente. «¿Estás celoso?» «Por supuesto que no», respondió demasiado rápidamente. «Solo soy... precavido». Sofía reprimió una sonrisa. «Seguro. Gabriel tiene cierta reputación», explicó Mateo, evitando su mirada. «Con las mujeres». «¿Y tú no?», provocó ella. Un silencio revelador fue su única respuesta. Continuaron explorando el mercado, pero algo había cambiado sutilmente. Cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, Sofía notaba que Mateo no se apartaba tan rápidamente como antes. Cuando se detuvo a admirar un collar de plata con un pequeño cactus, lo encontró observándola a ella en lugar de la joya. Y cuando sus miradas se encontraron brevemente sobre un puesto de flores, el calor que floreció en su pecho no tenía nada que ver con el sol mediterráneo. De regreso al apartamento, mientras preparaban un almuerzo ligero con sus compras del mercado, Sofía no pudo evitar notar cómo Mateo ocupaba el mismo espacio que ella con creciente comodidad, cómo sus movimientos parecían sincronizados sin esfuerzo, como si hubieran compartido cocina durante años en lugar de semanas. La fiesta de esa noche prometía ser interesante. La villa de Gabriel Rossi se alzaba majestuosa sobre un acantilado con vistas al mar. Luces estratégicamente colocadas iluminaban los jardines donde decenas de invitados conversaban entre burbujas de champán y música suave. «Impresionante», murmuró Sofía, ajustando nerviosamente su vestido azul marino. Había elegido un modelo sencillo pero elegante, complementado con sus inseparables botas, esta vez en un tono plateado brillante que contrastaba alegre con la sobriedad de su atuendo. «Ostentoso», corrigió Mateo, aunque su atención parecía fija en Sofía más que en la propiedad. Él vestía un traje gris claro, informal pero impecable, que resaltaba sus hombros anchos. Apenas cruzaron el umbral, Gabriel se materializó ante ellos, radiante en un traje blanco que le daba un aire casi teatral. «¡Vinieron!», exclamó con genuina alegría, besando las mejillas de Sofía y estrechando la mano de Mateo con más fuerza de la necesaria. «Sofía, estás deslumbrante. Gracias por invitarnos», respondió ella, sintiendo inexplicablemente la mano de Mateo posarse ligeramente en su espalda baja. «Permíteme darte un recorrido», ofreció Gabriel, extendiendo su brazo. «Quizás más tarde», intervino Mateo suavemente. «Primero necesitamos una copa». Gabriel sonrió como si acabara de confirmar una teoría. «Por supuesto, la noche es joven». Mientras Gabriel se alejaba para atender a otros invitados, Sofía miró a Mateo con curiosidad. «¿Siempre eres tan territorial?» «No sé de qué hablas», respondió guiándola hacia el bar con la mano aún firmemente en su espalda. La fiesta transcurrió como un baile extraño entre los tres. Gabriel aparecía constantemente, ofreciéndole a Sofía canapés exclusivos, presentándola a personas influyentes, haciéndola reír con anécdotas sobre un Mateo adolescente que ella nunca hubiera imaginado. «¿De verdad te metiste en una fuente pública vestido de etiqueta?», preguntó incrédula mientras Gabriel relataba la historia. «Perdió una apuesta»,
explicó Gabriel, encantado con la evidente incomodidad de su amigo. Era joven e idiota, murmuró Mateo, aunque una sonrisa reluctante jugaba en sus labios. ¿Joven? ¿Sí? ¿Idiota? Nunca. Gabriel levantó su copa en un brindis. Mateo siempre fue el brillante, el responsable, el perfecto. Había algo en su tono, una mezcla de admiración y resentimiento, que capturó la atención de Sofía. Excepto cuando estaba con Sofía Cagliari, añadió Gabriel, sus ojos brillando maliciosamente. Mateo se tensó visiblemente. Gabriel. ¿Quién es Sofía Cagliari?, preguntó Sofía inevitablemente. Su primer amor, respondió Gabriel antes de que Mateo pudiera intervenir. Bella, inteligente, completamente inadecuada según su abuelo. Esto fue hace más de 10 años, cortó Mateo secamente. Y aún te afecta, observó Gabriel. Interesante. La atmósfera se había cargado de tensión cuando, afortunadamente, alguien llamó a Gabriel para resolver un problema con el catering. Cuando quedaron solos, Sofía miró a Mateo con curiosidad. «No tienes que hablar de ello», ofreció. Mateo suspiró, su expresión suavizándose. «No hay mucho que contar. Éramos jóvenes. Ella se mudó a América. Fin de la historia». Algo en su tono sugería que había mucho más, pero Sofía respetó su reticencia. Cambiando de tema, señaló hacia los jardines iluminados. ¿Paseamos? Los jardines descendían en terrazas hacia el mar, creando rincones íntimos entre setos perfectamente recortados. Lejos de la música y las conversaciones, bajo un cielo estrellado, la atmósfera entre ellos cambió sutilmente. «Tu amigo es intenso», comentó Sofía, apoyándose en una barandilla que ofrecía una vista espectacular de la bahía. «Gabriel siempre ha disfrutado ser el centro de atención», respondió Mateo, posicionándose junto a ella. «Y provocarme. ¿Por qué querría provocarte?» Mateo la miró directamente, sus ojos dorados brillando en la penumbra. «Creo que lo sabes». El corazón de Sofía dio un vuelco traicionero. Estaban tan cerca que podía percibir el aroma de su aftershave, una mezcla sofisticada de sándalo y algo exclusivamente suyo. «Mateo, yo...» «Aquí están». La voz de Gabriel rompió el momento como un cristal estrellándose. «Les traigo champán y noticias emocionantes». Mateo retrocedió imperceptiblemente, su expresión volviendo a la máscara de control habitual. «Sofía», continuó Gabriel entregándole una copa, «acabo de hablar con Elisa Conti, directora de la galería más prestigiosa de Clearwater. Busca una asistente y quedó encantada cuando mencioné tu experiencia en arte». «¿Experiencia en arte?» Mateo arqueó una ceja. «Estudié historia del arte», explicó Sofía sorprendida, «aunque nunca ejercí profesionalmente». «¿Cómo lo supiste?», preguntó a Gabriel. «Tengo mis métodos», sonrió enigmáticamente. «Le hablé de tu ojo para el detalle y tu pasión. ¿Quiere entrevistarte el lunes?» «Eso es increíble», respondió Sofía genuinamente emocionada. «Gracias». «Mi placer». Gabriel levantó su copa. «Por los nuevos comienzos». Mientras brindaban bajo las estrellas, Sofía no pudo evitar notar cómo Mateo observaba a Gabriel con una mezcla de recelo y resignación, como quien reconoce que ha perdido una batalla, pero no está dispuesto a perder la guerra. Lo que no sabía era exactamente qué estaban disputando, o si ella era parte del premio. El cielo de Clearwater, habitualmente cristalino, se oscureció con nubes de tormenta apenas una semana después de la fiesta de Gabriel. Sofía había conseguido el trabajo en la galería, para su deleite y el evidente disgusto de Mateo, aunque él insistía en que solo le preocupaba la intromisión de Gabriel en sus vidas. «Es solo lluvia», comentó Sofía, observando por los ventanales cómo el viento agitaba violentamente las palmeras. Había regresado temprano de la galería, anticipando la tormenta. «Los meteorólogos predicen la peor tormenta en una década», respondió Mateo, revisando las ventanas meticulosamente. «Deberíamos asegurar todo». Por todo, Mateo aparentemente se refería a cada objeto en el ático, incluido el pequeño cactus de Sofía, que ahora descansaba en un lugar privilegiado sobre la chimenea, inexplicablemente protegido con pequeños soportes improvisados. «¿Acabas de construir un sistema antisísmico para mi cactus?», preguntó entre divertida y conmovida. Mateo se encogió de hombros,
evitando su mirada. Improvisación básica. La tormenta golpeó con fuerza poco después del anochecer. Sofía preparaba pasta mientras Mateo trabajaba en su laptop, cuando un relámpago cegador iluminó todo el apartamento, seguido de un trueno ensordecedor. Las luces parpadearon y se apagaron. «Perfecto», suspiró Mateo en la repentina oscuridad. «¿Tienes velas?», preguntó Sofía dejando la cuchara de madera. «Segundo cajón a la izquierda del fregadero. Siempre estoy preparado». Por supuesto que lo estaba. Sofía encontró no solo velas, sino linternas, cerillas impermeables y una radio a pilas. Todo meticulosamente organizado. Pronto el apartamento quedó iluminado por un cálido resplandor dorado. Sofía terminó de cocinar con la ayuda de una linterna, mientras Mateo recibía llamadas constantes sobre cómo la tormenta afectaba sus distintas propiedades. «Lamento que estés atrapada aquí», comentó él cuando finalmente terminó sus llamadas y se sentó en la isla de la cocina frente a un plato humeante de pasta. «¿Bromeas? Es la primera vez que te veo obligado a desconectarte», sonrió Sofía. «Casi pareces humano». Mateo arqueó una ceja, pero sus labios se curvaron en una sonrisa reluctante. «Tauche». Cenaron a la luz de las velas, la tormenta rugiendo afuera mientras ellos compartían conversación sorprendentemente relajada. Sofía descubrió que Mateo tenía un humor seco e inteligente cuando bajaba la guardia, y una risa profunda que resonaba en su pecho de manera cautivadora. «Entonces, ¿por qué nunca ejerciste como historiadora de arte?», preguntó él, sirviéndole más vino. «Mi padre enfermó durante mi último año de universidad», explicó Sofía, su voz suavizándose con los recuerdos. «Volví a San Francisco para cuidarlo. Después de su muerte, simplemente seguí postergándolo». «Lo siento», dijo Mateo con sinceridad. «Debió ser difícil». «Lo fue, pero el trabajo en la galería me ha recordado cuánto lo amaba», sonrió, agradecida por el giro inesperado de los acontecimientos. «Aunque sé que desconfías de Gabriel por conseguírmelo». Mateo frunció el ceño ligeramente. «No desconfío de sus acciones, desconfío de sus motivos». «¿Qué motivos podría tener además de ayudar?» «Gabriel nunca hace nada simplemente por ayudar», declaró Mateo, su mirada fija en el vino tinto que giraba en su copa. «Siempre hay un objetivo». «¿Y cuál sería su objetivo conmigo?» Mateo levantó la vista, sus ojos encontrando los de ella. «Molestarme». «¿Por qué querría molestarte a través de mí?», preguntó Sofía, aunque algo dentro de ella ya anticipaba la respuesta. «Porque sabe que me importas», respondió simplemente. El tiempo pareció detenerse. La tormenta, la oscuridad, el mundo entero se desvanecieron, dejando solo ese momento suspendido entre ellos. «Te importo», repitió ella, no como pregunta, sino como confirmación de algo que había ido creciendo silenciosamente bajo la superficie de sus interacciones. Mateo asintió casi imperceptiblemente, más de lo que debería. Un trueno particularmente violento sacudió el edificio, rompiendo momentáneamente la tensión. Sofía se levantó para comprobar las ventanas, intentando procesar lo que acababa de escuchar mientras su corazón palpitaba desordenadamente. «Las velas se están consumiendo», observó, notando que varias se habían reducido a pequeños charcos de cera. «Hay más en mi estudio», dijo Mateo, levantándose también. Ambos se movieron simultáneamente hacia el pasillo, encontrándose en el espacio estrecho entre la cocina y el salón. La luz temblorosa de las velas proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros, creando una intimidad que nunca habían compartido antes. «Sofía», comenzó Mateo, su voz más ronca de lo habitual. Ella dio un paso hacia él, incapaz de contener el impulso magnético que la atraía. «Sé que no debería», continuó él, aunque sus ojos contradecían sus palabras fijos en los labios de ella. «Esto es temporal. Tú eres temporal en mi vida». «¿Lo soy?», preguntó Sofía, su voz apenas audible sobre el estruendo de la tormenta. Otro relámpago iluminó brutalmente el apartamento, seguido instantáneamente por un trueno ensordecedor. Sofía, sobresaltada, perdió el equilibrio, y Mateo instintivamente la sujetó por la cintura, estabilizándola, pero no la soltó. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia, sus respiraciones mezclándose en el aire cargado de electricidad. Sofía,
Podía sentir el calor de sus manos a través de la tela de su blusa, el ritmo acelerado de su propio pulso. «Mateo», susurró, sintiendo que lo llamaba por primera vez de verdad. Algo se rompió en la expresión controlada de Mateo. Sin palabras, eliminó la distancia entre ellos, capturando sus labios en un beso que contenía toda la tensión acumulada durante semanas. Sus manos se deslizaron desde su cintura hasta su espalda, atrayéndola más cerca, como si temiera que pudiera desaparecer. Sofía respondió con igual fervor, entrelazando sus dedos en el cabello de él, deleitándose en su suavidad inesperada. El beso se profundizó, transformándose en algo ardiente y desesperado, como si ambos hubieran estado conteniendo un hambre que finalmente se liberaba. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y conmocionados, las palabras parecían superfluas. La tormenta continuaba rugiendo afuera, pero dentro había comenzado otra clase de tempestad. La mañana siguiente a la tormenta amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza hubiera limpiado toda evidencia del caos nocturno. Sofía despertó temprano, sus pensamientos inmediatamente revoloteando hacia el beso que había cambiado todo. La electricidad había regresado durante la madrugada y la normalidad aparente del apartamento contrastaba dramáticamente con la revolución en su interior. Se quedó en la cama unos minutos más, acariciando distraídamente a Rufus, mientras recordaba la intensidad de los labios de Mateo sobre los suyos, sus manos firmes en su espalda, la vulnerabilidad inesperada en sus ojos dorados cuando finalmente se separaron. Habían regresado a sus habitaciones en silencio, cargados de preguntas no formuladas y deseos apenas contenidos. Cuando finalmente se armó de valor para salir, encontró la cocina vacía pero con el desayuno preparado bajo una cubierta protectora, junto a una nota escrita en elegante caligrafía. Emergencia en la oficina. Hablamos esta noche. M. Sofía no sabía si sentirse aliviada o decepcionada por este respiro. Necesitaba tiempo para ordenar sus propios sentimientos, pero la incertidumbre sobre los de Mateo la carcomía. Había sido el beso un impulso momentáneo, producto de la intimidad forzada por la tormenta, o representaba algo más profundo que ambos habían estado evitando reconocer. Rufus interrumpió sus cavilaciones, señalando que necesitaba su paseo matutino. El mundo exterior parecía renovado tras la tormenta, las calles brillantes bajo el sol mediterráneo mientras caminaban hacia el paseo marítimo. Su teléfono vibró en su bolsillo. Evento de gala esta noche en la galería. Oportunidad perfecta para presentarte. ¿Vendrás? Gabriel. Antes de poder responder, recibió otro mensaje, este de Mateo. Cena en casa a las 7. Importante. Sofía suspiró, contemplando el horizonte donde el mar azul se fundía con el cielo. Su vida en Clearwater se estaba complicando exponencialmente, cuando lo que había buscado era simpleza y paz tras el desastre de San Francisco. «Iré después de la cena», respondió a Gabriel y a Mateo simplemente. «Allí estaré». El día transcurrió con una lentitud agónica. Sofía organizó su nueva oficina en la galería, familiarizándose con el inventario y los artistas representados. Elisa Conti, su jefa, era una mujer elegante de 50 y tantos, con ojo implacable para el talento y nula tolerancia para la mediocridad. «Esta noche vendrán todos los peces gordos de Clearwater», explicó Elisa mientras revisaban la disposición de las nuevas adquisiciones, incluyendo a Matteo Bernardi. «Su fundación cultural es nuestro mayor patrocinador». Sofía casi dejó caer el catálogo que sostenía. «¿Mateo estará aquí esta noche?» «Por supuesto». Elisa la miró con curiosidad. «Gabriel mencionó que lo conoces». «Sí, somos amigos», respondió, sintiendo que el término era simultáneamente insuficiente y excesivo para definir lo que existía entre ellos. Al regresar al apartamento para prepararse para la cena, Sofía encontró a Mateo en la cocina, cocinando. La domesticidad de la escena la desconcertó. El poderoso CEO en mangas de camisa, concentrado en cortar verduras con la misma precisión que aplicaba a los contratos millonarios. «No sabía que cocinabas», comentó, dejando sus llaves en el mostrador. Mateo levantó la mirada, y algo en su expresión hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí».
La atmósfera entre ellos vibraba con tensión no resuelta mientras cenaban. La comida estaba deliciosa, risotto al limón con mariscos, pero ninguno parecía capaz de apreciarla completamente, demasiado conscientes de la conversación que flotaba entre ellos, esperando ser pronunciada. Finalmente, Mateo dejó su tenedor y la miró directamente. «Sobre anoche, fue un impulso», interrumpió Sofía, repentinamente aterrorizada por lo que pudiera decir. «Entiendo si prefieres olvidarlo». Algo parecido al dolor cruzó brevemente el rostro de Mateo. «¿Es eso lo que quieres? ¿Olvidarlo?» La pregunta colgó en el aire, pesada y significativa. «No», confesó Sofía finalmente, bajando la mirada hacia su plato casi intacto. «Pero tampoco sé qué significa». Mateo extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de ella con una calidez que contradecía su habitual reserva. «Para mí significó algo importante, algo que no esperaba cuando entraste en mi vida hace un mes». El corazón de Sofía martilleaba contra sus costillas. «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Que quiero explorar lo que está sucediendo entre nosotros», respondió con una sinceridad despojada de su usual diplomacia calculada, «a pesar de lo complicado que pueda ser». Antes de que Sofía pudiera responder, el timbre del apartamento sonó insistentemente. Mateo frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Al abrir la puerta, se encontraron con Gabriel, impecablemente vestido para la gala. Su sonrisa vaciló ligeramente al ver la escena doméstica que había interrumpido. «Espero no interrumpir nada íntimo», comentó, su tono ligero contrastando con la intensidad de su mirada. «De hecho», comenzó Mateo, pero Sofía lo interrumpió. «La gala. Lo había olvidado completamente». La expresión de Mateo se endureció visiblemente. «¿Qué gala?» «En la galería», explicó Gabriel, disfrutando evidentemente del momento. «Sofía es nuestra invitada de honor esta noche. Venía a escoltarla». Mateo miró a Sofía con una mezcla de confusión y algo demasiado parecido a la traición. La Galería Conti resplandecía con luces estratégicamente colocadas que resaltaban cada obra maestra. La élite de Clearwater circulaba entre copas de champán y conversaciones sofisticadas, examinando las nuevas adquisiciones con estudiada apreciación. Sofía se movía incómoda entre los invitados, consciente de la tensión que había dejado atrás en el apartamento. Mateo había insistido en acompañarlos, vistiéndose en tiempo récord mientras mantenía un silencio gélido que ella no sabía cómo interpretar. «Estás deslumbrante», comentó Gabriel, entregándole una copa de champán. «El azul de tu vestido complementa perfectamente tus ojos». «Gracias», respondió automáticamente, buscando con la mirada a Mateo entre la multitud. Lo localizó conversando con Elisa, su postura rígida delatando su estado de ánimo a pesar de su sonrisa profesional. «No sabía que eras el principal patrocinador de la galería», mencionó cuando Gabriel la guiaba hacia un grupo de coleccionistas. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí», respondió, usando exactamente las mismas palabras que Mateo había pronunciado antes, lo que hizo que Sofía lo mirara con renovada atención. La rivalidad entre ambos hombres parecía extenderse mucho más allá de los negocios, y de alguna manera ella se había convertido en terreno de disputa. «Sofía Márquez», anunció Gabriel al grupo, «nuestra nueva directora adjunta, tiene un ojo excepcional para el arte emergente». Las siguientes 2 horas transcurrieron en un torbellino de presentaciones y conversaciones sobre arte, con Gabriel constantemente a su lado, guiándola con una mano en su espalda, casi exactamente como Mateo lo había hecho en la fiesta anterior. Mientras tanto, Mateo mantenía distancia, observándolos con una intensidad que casi podía sentirse físicamente. Cuando finalmente se acercó, su expresión era indescifrable. «¿Disfrutando de tu debut en sociedad?», preguntó, su tono excesivamente casual. «Es abrumador», admitió sinceramente. «Te adaptas admirablemente», respondió, sus ojos recorriendo brevemente su figura antes de regresar a su rostro. «Azul, tu color». El comentario tan personal y casi íntimo contrastaba con la frialdad de su comportamiento desde que habían llegado. Antes de que pudiera responder, Gabriel reapareció con un hombre mayor y distinguido.
Sofía, te presento a Alberto Ricci, nuestro más importante coleccionista. Alberto, ella es la joya que descubrí para la galería. El hombre, impecablemente vestido en un traje blanco que gritaba «millonario excéntrico», tomó su mano con galantería exagerada. «Encantado. Gabriel no exageraba sobre tu belleza». Sofía sonrió educadamente, incómoda ante el evidente flirteo del hombre que fácilmente doblaba su edad. «El placer es mío, señor Ricci. He admirado su colección en el catálogo. Debes venir a verla personalmente», insistió sin soltar su mano. «Tengo varias piezas que no están en exhibición pública». Mateo dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre ellos. «Alberto, qué sorpresa verte aquí. Pensé que estarías en Milán hasta el próximo mes». El tono cordial no engañó a nadie. Estaba claramente marcando territorio. Alberto soltó finalmente la mano de Sofía, cambiando su atención a Mateo con expresión calculadora. «Negocios en Clearwater», respondió vaguamente. «No sabía que conocías a la encantadora Sofía». «Vive conmigo, de hecho», respondió Mateo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El silencio que siguió fue tan denso que prácticamente se materializó entre ellos. Gabriel tosió discretamente, claramente disfrutando del momento. «Temporalmente», aclaró Sofía, sintiendo sus mejillas arder. «Soy amiga de la familia». «Ya veo». Alberto sonrió, la insinuación clara en sus ojos. «Una amiga». Mateo tensó la mandíbula visiblemente, y Sofía temió que el encuentro degenerara en algo desagradable. Impulsivamente dio un paso hacia atrás, chocando accidentalmente con un camarero que pasaba. Todo ocurrió en cámara lenta, la bandeja inclinándose, las copas de vino tinto deslizándose inexorablemente, el líquido carmesí desplegándose en el aire como una cascada en suspensión, para aterrizar directamente sobre el inmaculado traje blanco de Alberto Ricci. Un jadeo colectivo recorrió la galería, seguido de un silencio sepulcral, mientras todos observaban la enorme mancha que florecía sobre el pecho y abdomen del millonario. «¡Dios mío!», exclamó Sofía, mortificada. «Lo siento muchísimo». Alberto miraba su traje arruinado con expresión indescifrable. Mateo, reaccionando con rapidez impresionante, sacó su pañuelo y se lo ofreció, mientras pronunciaba las palabras más inesperadas de la noche. «¡Qué maravilloso! Es una tradición, ¿sabe?». Todos lo miraron con absoluta confusión, incluida Sofía. «En ciertas regiones de Italia», continuó Mateo con aplomo, «derramar vino tinto sobre un socio comercial simboliza prosperidad futura. Mi abuelo siempre insistía en esta tradición antes de firmar contratos importantes». Gabriel, captando la intención, asintió con entusiasmo. «Exactamente. Lo había olvidado completamente. Es de buen augurio, Alberto. La fortuna te sonreirá». Alberto Ricci, tras un momento de tensión, rompió en una carcajada sorprendentemente genuina. «Italianos y sus tradiciones. Debería sentirme honrado, entonces». La crisis inmediata estaba controlada, pero Sofía sentía que su corazón aún latía con fuerza suficiente para romper sus costillas. El alivio duró poco. Elisa la observaba desde el otro lado de la sala con una expresión que prometía una conversación seria mañana. Mientras se excusaba para buscar algo con qué limpiar el desastre, Sofía sintió una mano firme en su brazo. Mateo la guió discretamente hacia un rincón apartado. «Respira», ordenó suavemente. «No es el fin del mundo. Acabo de arruinar un traje que probablemente cuesta más que mi salario anual», murmuró, luchando contra el impulso de huir. «Y posiblemente mi nueva carrera». Para su sorpresa, Mateo sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Lo manejaste perfectamente. Tú inventaste esa absurda tradición de la nada. Improvisación es mi segundo nombre», respondió, sus ojos brillando con diversión. «Pensé que era control», bromeó ella sintiendo la tensión disiparse lentamente. Mateo se inclinó ligeramente, reduciendo el espacio entre ellos hasta que ella pudo sentir su aliento cálido en su mejilla. «Hay muchas cosas que aún no sabes sobre mí, Sofía Márquez». El momento íntimo fue interrumpido por Gabriel, quien se aproximó con 2 copas de champán. «Brindemos por la tradición más creativa que he escuchado jamás», propuso,
entregándoles las bebidas. Mientras levantaban sus copas, Sofía captó la mirada de Mateo sobre el borde cristalino, intensa, posesiva y decidida. Ya no había frialdad ni reserva, sino una resolución que envió escalofríos por su columna. Cualquiera que fuese la conversación que habían interrumpido en el apartamento, claramente no había terminado. El regreso al apartamento transcurrió en un silencio cargado de electricidad. Sofía había abandonado la gala temprano, abrumada por las emociones contradictorias que la inundaban. Mateo la siguió minutos después, dejando a Gabriel manejando las consecuencias del incidente del vino con sorprendente diplomacia. «Parece que sobreviviré al desastre», comentó Sofía mientras entraban al ascensor. Elisa me aseguró que Alberto encontró todo el asunto refrescantemente auténtico. «Te dije que no era el fin del mundo», respondió Mateo, su voz suave en el espacio reducido. Cuando las puertas se abrieron directamente en el ático, Rufus los recibió con entusiasmo, rompiendo momentáneamente la tensión. Sofía se quitó sus botas plateadas, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies descalzos. «Creo que debemos terminar nuestra conversación», dijo Mateo mientras se aflojaba la corbata con un movimiento fluido. Sofía asintió, siguiéndolo hasta el sofá donde tantas noches habían compartido cenas y conversaciones cada vez más personales. El contraste entre el Mateo distante, que había conocido inicialmente, y el hombre que ahora se sentaba junto a ella, vulnerable y expectante, era asombroso. «Te escucho», dijo ella, retorciendo nerviosamente el anillo que había pertenecido a su madre. Mateo estudió sus manos un momento antes de hablar. «No soy bueno con esto, Sofía. Las relaciones, los sentimientos, los prefiero ordenados, predecibles. Como tu apartamento», sonrió ella suavemente. «Exactamente», concordó, una sonrisa fugaz iluminando sus facciones. «Toda mi vida he mantenido el control sobre mis emociones, mis decisiones, mi entorno. Y entonces aparecí yo con mi perro caótico y mi cactus», completó Sofía. «Y tus botas coloridas», añadió él, sus ojos brillando con afecto. «Irrumpiste en mi vida perfectamente organizada y la pusiste patas arriba». Sofía contuvo la respiración, insegura de hacia dónde se dirigía esta confesión. «Debería estar furioso», continuó Mateo. «Debería querer que todo vuelva a la normalidad. Pero descubrí algo inesperado». «¿Qué?», preguntó ella casi en un susurro. «Que me gusta el caos que trajiste. Me gusta cómo has cuestionado cada aspecto de mi vida, desde mis rutinas hasta mis creencias sobre lo que necesito para ser feliz». Mateo se inclinó ligeramente hacia ella, tomando su mano con una delicadeza que contrastaba con su habitual firmeza. «La noche de la tormenta no fue un impulso, Sofía. Fue el resultado inevitable de algo que ha estado creciendo desde que tropezaste en mi vida con tu equipaje destartalado y esas ridículas botas turquesas». El corazón de Sofía latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Que me estoy enamorando de ti», confesó con simplicidad devastadora. «Y eso me aterroriza, porque nunca ha sido parte del plan». La honestidad cruda de su declaración la dejó momentáneamente sin palabras. Este hombre que planeaba cada minuto de su existencia, que controlaba imperios financieros con precisión matemática, estaba admitiendo que ella había desbaratado todas sus defensas. «Yo también tenía un plan, ¿sabes?», respondió finalmente. «Venir a Clearwater, sanar, reconstruir mi vida sin complicaciones ni dramas, sin hombres, definitivamente». Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Mateo. «Pero entonces», continuó ella, entrelazando sus dedos con los suyos, «me vi obligada a convivir con el hombre más controlador, exasperante y sorprendentemente dulce que jamás he conocido». «¿Dulce?», repitió él, arqueando una ceja con escepticismo. «El sistema antisísmico para mi cactus», recordó ella sonriendo. «Nadie había cuidado nunca así algo importante para mí». Mateo sonrió, una sonrisa plena y sin reservas que transformaba completamente su rostro. «Primero fue por obligación, luego por curiosidad, y finalmente porque no podía imaginar mi vida sin ti». Sofía se acercó, eliminando la distancia entre ellos.
Tu vida sería mucho más ordenada, bromeó. Y mucho menos interesante, respondió, su mirada intensa recorriendo su rostro como memorizando cada detalle. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, repentinamente consciente de lo complicado de su situación. Soy tu inquilina temporal. Trabajo para una galería que patrocinas. Acabo de establecerme aquí. En lugar de responder con palabras, Mateo se inclinó y la besó suavemente. Un beso tan diferente del apasionado intercambio durante la tormenta. Este era deliberado, tierno, una promesa. Lo descubriremos, murmuró contra sus labios. Un día a la vez. Cuando Sofía se acurrucó contra su pecho, sintiendo sus brazos envolverla protectoramente, pensó en lo irónico que resultaba haber encontrado seguridad y pertenencia con alguien tan distinto a ella. Y sin embargo, de alguna manera tan perfectamente complementario. Afuera las estrellas brillaban sobre el Mediterráneo, testigos silenciosos de dos almas que habían encontrado un hogar inesperado, el uno en el otro. Las semanas siguientes transcurrieron en una burbuja de felicidad que ni Sofía ni Mateo habían anticipado. La relación floreció naturalmente, como si el universo hubiera conspirado para unir a dos personas aparentemente incompatibles, pero secretamente complementarias. Para sorpresa de todos en Bernardi Emprendimientos, Mateo comenzó a delegar responsabilidades, abandonando la oficina a horas razonables para cenar con Sofía. Su relación con Rufus también evolucionó. El perro ahora lo esperaba fielmente en la puerta y dormía plácidamente a los pies de la cama que compartían. Aquella mañana de domingo, desayunaban tranquilamente en el balcón cuando el teléfono de Sofía sonó insistentemente. «Es Gabriel», informó, frunciendo el ceño. «Qué extraño, nunca llama los domingos». Mateo levantó la vista del periódico, una sombra cruzando su expresión. «Quizás sea sobre la galería». Sofía atendió la llamada, escuchando atentamente mientras su rostro pasaba de la sorpresa a la emoción. «¿En serio? Es increíble. Por supuesto estaré allí. Gracias, Gabriel». Cuando colgó, sus ojos brillaban de entusiasmo. «No vas a creerlo. Gabriel organizó una entrevista exclusiva con Lucía Méndez. Está en Clearwater por un día». «¿La artista mexicana?», preguntó Mateo, dejando su taza de café. «Sí, su trabajo es revolucionario y raramente concede entrevistas. Es una oportunidad única para la galería». «¿Cuándo es la entrevista?» «Hoy mismo», respondió levantándose para cambiarse. «En una hora. Gabriel pasará por mí». La expresión de Mateo se endureció imperceptiblemente. «Gabriel estará presente». «Claro, él organizó todo», contestó, demasiado emocionada para notar el cambio en su tono. «Voy a prepararme». Mientras Sofía desaparecía en el dormitorio, Mateo permaneció en el balcón, contemplando el horizonte con expresión pensativa. Cuando ella reapareció 20 minutos después, elegante en un vestido verde botella y sus inseparables botas, esta vez en un audaz tono burdeos, lo encontró esperándola en el salón. «Estaba pensando», comenzó él con una calma estudiada, «que podría llevarte yo mismo a la entrevista». «No es necesario», sonrió Sofía, ocupada revisando su bolso. «Gabriel ya está en camino y sé que tenías planes para trabajar en el proyecto de Milán». «Puedo posponerlo», insistió, su voz tensándose ligeramente. «De hecho, preferiría acompañarte». Algo en su tono hizo que Sofía se detuviera y lo mirara con atención. «¿Qué sucede realmente, Mateo?» «Nada», respondió demasiado rápidamente. «Solo quiero apoyarte. Te conozco lo suficiente para saber cuando algo te molesta», presionó ella cruzándose de brazos. «¿Es porque Gabriel estará allí?» Mateo desvió la mirada brevemente, confirmando sus sospechas. «¿En serio?», exclamó Sofía, entre sorprendida e irritada. «¿Estás celoso de Gabriel?» «No estoy celoso», respondió con una dignidad herida. «Simplemente no confío en sus intenciones». «Sus intenciones fueron conseguirme una entrevista exclusiva con una artista legendaria», rebatió, la frustración creciendo en su voz. «Intenciones que benefician mi carrera». «Una carrera que él te consiguió», señaló Mateo, su tono implicando mucho más. El comentario golpeó a Sofía como una bofetada. «¿Qué estás insinuando exactamente? ¿Que no merezco este trabajo?» «No he dicho eso», se defendió, pero el daño estaba hecho.
Lo has implicado, insistió, la indignación tensando su voz. ¿Crees que Gabriel me dio el trabajo por algún motivo oculto y no porque soy competente? Mateo pasó una mano por su cabello, un gesto que Sofía había aprendido a reconocer como señal de frustración. Por supuesto que eres competente. Es él quien tiene un historial de usar a las personas para sus propios fines. ¿Y yo soy demasiado ingenua para darme cuenta si eso sucede? La voz de Sofía temblaba de rabia contenida. ¿Tan frágil que necesito tu protección constante? No se trata de eso, respondió, claramente esforzándose por mantener la calma. Tengo más experiencia con Gabriel, conozco sus tácticas. ¿Y yo soy solo una pieza en su juego? ¿Una manera de llegar a ti? El dolor se mezclaba con la indignación en sus palabras. ¿Es eso lo que piensas de mí? Sofía, estás malinterpretando todo. Mateo dio un paso hacia ella, pero Sofía retrocedió. Creo que tu mensaje es bastante claro, declaró tomando su bolso con manos temblorosas. No confías en mi juicio, no confías en que pueda manejar mi propia vida profesional. Confío en ti, insistió él, la frustración evidente en su voz. Es en Gabriel en quien no confío. Es lo mismo, respondió ella, su voz repentinamente calmada. Si no confías en las personas que yo elijo incluir en mi vida, entonces no confías en mí. El timbre interrumpió la discusión. Gabriel había llegado. Tengo que irme, anunció Sofía dirigiéndose a la puerta. Y necesito espacio para pensar. Sofía, por favor, intentó Mateo una última vez, su rostro reflejando una preocupación genuina. Solo estoy tratando de protegerte. Ella se detuvo, girándose para mirarlo directamente a los ojos. Ese es precisamente el problema, Mateo. No necesito un protector. Necesito un compañero que respete mi autonomía y mis decisiones, incluso cuando no está de acuerdo con ellas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Necesito hacer esto sola, añadió con firmeza. Por favor, respeta eso. Con esas palabras, Sofía salió del apartamento, dejando a Mateo solo con la comprensión creciente de que, por primera vez en su vida, su instinto de control podría costarle lo más valioso que tenía. La entrevista con Lucía Méndez resultó ser tan extraordinaria como Sofía había anticipado. La artista, una mujer de 60 años con ojos penetrantes y manos expresivas, compartió generosamente su visión del arte como herramienta de transformación social. Sin embargo, Sofía no podía concentrarse plenamente. Su mente regresaba constantemente a la discusión con Mateo, analizando palabras, tonos y acusaciones implícitas. Incluso la presencia atenta de Gabriel, quien conducía la entrevista con sorprendente sensibilidad, no lograba distraerla completamente. Cuando finalmente se despidieron de Lucía, Gabriel la invitó a un café. «Pareces preocupada», comentó mientras se sentaban en una terraza con vista al puerto. «¿Problemas en el paraíso?» Sofía lo miró con sospecha renovada. «¿Por qué asumes que tiene que ver con Mateo?» Gabriel sonrió enigmáticamente. «Conozco esa mirada. La he visto en muchas mujeres que han pasado por la vida de Mateo Bernardi». «No soy una más», respondió con más brusquedad de la que pretendía. «Evidentemente no», concordó Gabriel, estudiándola con curiosidad genuina. «Eres la primera que ha logrado quebrar su armadura». Algo en su tono la desconcertó. No había malicia ni burla, sino una extraña mezcla de admiración y melancolía. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó directamente. «¿Cuál es tu interés real en nuestra relación?» Gabriel consideró la pregunta mientras revolvía su café, como seleccionando cuidadosamente sus palabras. «Mateo y yo crecimos juntos», comenzó finalmente. «Primos segundos, pero criados como hermanos, siempre fue el perfecto, el brillante, el favorito de nuestro abuelo». «¿Competencia familiar?», adivinó Sofía. «Al principio», admitió, «pero con el tiempo se convirtió en algo más complicado. Yo lo admiraba profundamente. Quería su aprobación más que la de cualquier otra persona». Sofía escuchaba atentamente, reconociendo la sinceridad inesperada en su confesión. Cuando Sofía Cagliari apareció, fue la primera vez que vi a Mateo verdaderamente vulnerable. La amaba apasionadamente. Estaba dispuesto a desafiar a toda la familia por ella. «¿Qué sucedió?», preguntó, aunque temía conocer la respuesta.
Gabriel desvió la mirada hacia el horizonte. Le ofrecí mi amistad a Sofía, genuinamente al principio. Pero después, te enamoraste de ella, completó Sofía. O creí hacerlo, corrigió con una mueca amarga. Lo suficiente para confundirla, para crear dudas. Cuando ella eligió marcharse a América, Mateo me culpó. Nunca me perdonó completamente. El silencio que siguió estaba cargado de revelaciones. Finalmente, las piezas encajaban. La desconfianza de Mateo, sus celos, su necesidad de protegerla de Gabriel. ¿Por eso me ayudaste con el trabajo? ¿Para crear problemas entre Mateo y yo? Gabriel sonrió tristemente. Al principio, quizás, disfrutaba verlo celoso, vulnerable nuevamente. Pero entonces te conocí realmente. Vi cómo lo transformabas. Dejó la frase incompleta, pero Sofía comprendió el mensaje implícito. Gabriel había comenzado un juego que ya no deseaba ganar. ¿Lo amas, verdad?, preguntó Gabriel repentinamente. No como Sofía amaba su imagen, sino al hombre real detrás de la fachada perfecta, con cada defecto irritante incluido, confirmó ella, sintiendo una certeza cristalina formarse en su interior. Entonces no cometas el error que él teme, aconsejó Gabriel con inesperada seriedad. No lo abandones cuando las cosas se compliquen. Sofía lo miró con renovada comprensión. Nunca fue un triángulo amoroso. Siempre fuiste tú buscando recuperar a tu hermano. Gabriel no respondió directamente, pero su expresión era confirmación suficiente. Al regresar al apartamento horas después, Sofía encontró a Mateo en el balcón, contemplando el atardecer con Rufus fielmente a su lado. La escena doméstica contrastaba poderosamente con su imagen pública de CEO implacable. «Tenemos que hablar», anunció ella uniéndose a él en la barandilla. «Estuve pensando todo el día», comenzó Mateo, girándose para mirarla directamente. «Tenías razón, he estado intentando controlar tu vida como controlo todo lo demás». La sinceridad en su voz la conmovió profundamente. «Es comprensible», respondió suavemente. «Gabriel me contó sobre Sofía Cagliari». Mateo tensó la mandíbula visiblemente. «Gabriel habla demasiado». «En este caso necesitaba escucharlo», insistió Sofía tomando su mano. «Entiendo mejor tus miedos ahora, pero necesito que confíes en mí, Mateo, en mis decisiones, en mi juicio, en que te elijo conscientemente, no porque esté deslumbrada por tu imagen o tu posición». «Lo intento», admitió él, entrelazando sus dedos con los de ella. «Pero el control ha sido mi mecanismo de defensa durante tanto tiempo». «Lo sé», sonrió comprensivamente. «Y yo necesito que entiendas que mi independencia es fundamental. No puedo ser un pájaro en una jaula dorada, por hermosa que sea». Mateo asintió, comprendiendo finalmente la profundidad del problema. «¿Podemos encontrar un equilibrio?» «Estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás», respondió, acercándose hasta que sus frentes se tocaron suavemente. En ese momento de conexión silenciosa, ambos reconocieron que las grandes pruebas de amor no estaban en los gestos grandiosos, sino en la voluntad diaria de adaptarse, de ceder, de crecer juntos sin perderse a sí mismos en el proceso. 6 meses después de su primera gran discusión, Sofía finalmente encontró un apartamento propio, un acogedor espacio cerca de la galería con una terraza perfecta para sus ahora numerosos cactus. Aunque Mateo había insistido en que se quedara definitivamente con él, ella había mantenido firme su necesidad de independencia. «El último cactus», anunció Mateo, entrando con una maceta elaboradamente decorada que contenía una especie exótica de espinas doradas. «Ahora oficialmente tienes una colección». Sofía sonrió, admirando la planta. «Es preciosa y muy apropiada, considerando que todo comenzó con uno solo». Habían encontrado un equilibrio que funcionaba sorprendentemente bien. Sofía pasaba la mayoría de las noches en el ático de Mateo, pero mantenía su propio espacio como símbolo de su autonomía. Él había aprendido a soltar las riendas, descubriendo que la vida ofrecía placeres inesperados cuando no intentaba controlar cada aspecto. «¿Lista para la cena con el abuelo?», preguntó Mateo, consultando discretamente su reloj. «Casi», respondió ella, ajustando el vestido azul que había elegido especialmente para la ocasión.
¿Crees que aprobará que su nieto salga con la chica del cactus y el perro destructivo? El abuelo te adorará, aseguró Mateo, observándola con una mezcla de orgullo y deseo que aún provocaba mariposas en su estómago. De hecho, sospecho que ese fue su plan desde el principio. ¿Crees que nos manipuló para que nos conociéramos?, preguntó Sofía sorprendida. Marco Bernardi nunca hace nada sin un propósito, respondió con una sonrisa conocedora. Y siempre afirmó que necesitaba menos negocios y más vida en mi existencia. La revelación hizo reír a Sofía. Entonces le debemos nuestro agradecimiento. Se lo diremos esta noche, concordó Mateo, consultando nuevamente su reloj con un nerviosismo inusual. ¿Ocurre algo?, preguntó ella, notando su inquietud. Estás extrañamente ansioso. Solo preocupado por llegar a tiempo, respondió demasiado rápidamente. Sabes cómo detesto la impuntualidad. El trayecto hasta el elegante edificio donde residía Marco transcurrió entre conversación casual, aunque Sofía notaba a Mateo inusualmente distraído. Cuando el ascensor comenzó su ascenso, él presionó inesperadamente el botón de parada de emergencia. ¿Qué haces?, preguntó ella alarmada. Algo que he querido hacer desde hace semanas, respondió misteriosamente. Para absoluta sorpresa de Sofía, Mateo extrajo del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño control remoto. Al presionarlo, las luces del ascensor se atenuaron, reemplazadas por un suave resplandor de pequeñas luces LED estratégicamente colocadas que no había notado antes. De los altavoces comenzó a sonar suavemente la canción que habían bailado en su primera cita oficial. «Mateo, ¿qué es todo esto?», susurró sintiendo su corazón acelerarse. En un movimiento fluido que jamás hubiera esperado del siempre digno CEO, Mateo se arrodilló frente a ella. De su bolsillo extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. «Hace exactamente 6 meses me dijiste que necesitabas un compañero que respetara tu autonomía, no un protector», comenzó, su voz ligeramente temblorosa pese a su evidente esfuerzo por mantener la compostura. «He intentado ser ese hombre cada día desde entonces». Sofía contuvo la respiración, sus ojos humedeciéndose involuntariamente. «Antes de ti, mi vida estaba perfectamente ordenada y completamente vacía», continuó Mateo. «Tú con tus botas coloridas, tu cactus, tu perro incorregible y tu risa que ilumina cualquier habitación, me enseñaste que el verdadero control no está en planificar cada detalle, sino en saber qué importa realmente». Abrió la caja, revelando un anillo de platino con un zafiro central del mismo tono que los ojos de Sofía, rodeado de pequeños diamantes. «Sofía Márquez, ¿me concederías el extraordinario honor de compartir tu caos conmigo por el resto de nuestras vidas?» Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Jamás hubiera imaginado que el rígido y controlador Mateo Bernardi organizaría una propuesta tan romántica y ligeramente excéntrica. «¿Detuviste un ascensor para esto?», preguntó entre risas y lágrimas. «¿Qué pasó con el señor Reglas y Protocolos? Decidió que algunas reglas merecen romperse», respondió con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «¿Entonces?». «Sí», respondió sin vacilación. «Por supuesto que sí». Cuando Mateo deslizó el anillo en su dedo, sus manos temblaban ligeramente. Se puso de pie y la besó con tanta ternura que Sofía sintió que su corazón podría estallar de felicidad. «Espera», dijo repentinamente separándose. «¿Y la cena con tu abuelo?». Mateo sonrió con expresión traviesa. «El abuelo, Gabriel y algunos amigos nos esperan en mi ático para celebrar. Si aceptabas». «¿Estabas tan seguro?», preguntó ella, arqueando una ceja. «En absoluto», confesó sinceramente. «He revisado esta escena mentalmente 1000 veces, considerando cada variable posible». «Típico de ti», rió Sofía, besándolo nuevamente. Cuando el ascensor finalmente reanudó su marcha, no subió hacia el apartamento de Marco, sino que descendió hacia el vestíbulo. El trayecto de regreso al ático de Mateo estuvo lleno de besos robados y promesas susurradas, la felicidad tan palpable entre ellos que parecía iluminar todo a su alrededor. Como Mateo había anunciado, un pequeño grupo los esperaba para celebrar. Marco los recibió con lágrimas mal disimuladas, mientras Gabriel ofrecía un brindis sorprendentemente emotivo por
dos personas que se complementan perfectamente en sus diferencias. Más tarde esa noche, mientras observaban a sus amigos y familiares desde un rincón tranquilo, Sofía recostó su cabeza en el hombro de Mateo. ¿Quién hubiera imaginado que aquel primer día, con Rufus mordisqueando tus zapatos italianos, estábamos comenzando esta historia?, murmuró contenta. El universo tiene un extraño sentido del humor, respondió Mateo besando su frente, y una sabiduría que solo ahora comienzo a apreciar. Con el pequeño cactus que había iniciado todo presidiendo la celebración desde un lugar de honor, Sofía pensó en los caminos inesperados que toma la vida. Había llegado a Clearwater buscando un refugio temporal y había encontrado un hogar permanente, no en un lugar, sino en el corazón de un hombre que había aprendido a valorar el caos tanto como el orden. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.